Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque siempre nos da la oportunidad y nos concede este privilegio de poder estudiar la palabra de Dios juntos. Damos gracias a Dios. Llevamos nuestra clase número 10 del Tabernáculo de Moisés y seguimos aprendiendo más acerca de los muebles, acerca de cada uno de los aspectos que habían en ese precioso tabernáculo que Dios le mandó a Moisés que él pudiera hacer para poder estar cerca de su pueblo, para Dios poder encontrarse con su pueblo y tener comunión con ellos. Como siempre lo hacemos, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y vamos a encomendarnos en sus manos para que sea Él quien nos dé su gracia, sus fuerzas, quien sea Él que envíe ese espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos entender su palabra. Oremos juntos. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios grande, fuerte, bondadoso, misericordioso, Señor. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos concedes de poder reunirnos, de poder, Señor, abrir tu palabra, poder ser enseñados por ella. Una vez más, Señor, nos sentamos a tus pies y te suplicamos, Padre, que seas tú enseñándonos, que seas tú instruyéndonos, que seas tú, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, con todos los santos cuál es tu voluntad, tu deseo para nuestras vidas. Encomendamos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a tus manos, a tu Espíritu Santo, para que seas tú, Señor, quien la llenes con tu aceite fresco, con tu unción fresca, Señor. Te damos gracias, en el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Vamos a continuar con el estudio del tabernáculo de Moisés. Hemos estado viendo la entrada, hemos estado viendo el atrio, hemos estado viendo los muebles que habían en el atrio, que eran 2. Hemos estado estudiando también los muebles que están en el lugar santo. En el lugar santo habían 3 muebles. La mesa de los panes de la proposición, que estaba al lado derecho, al lado izquierdo, al lado opuesto a la mesa de los panes, estaba el candelero de oro, y en la parte frontal, en la parte más adentro, estaba el altar del incienso. Luego estaba una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y después más adelante estaba el arca del pacto en el lugar santísimo. La semana pasada estudiamos la mesa de los panes de la proposición. Estuvimos estudiando todos los detalles con respecto a ese precioso mueble, los panes, la mesa de los panes de la proposición. Ahora vamos a dar inicio a un nuevo mueble, a un nuevo mobiliario que estaba en el tabernáculo de Moisés. Este lo encontramos al lado izquierdo. En el lado izquierdo podemos ver el candelero de oro. El candelero de oro, era esa pieza hermosa que había sido hecha de oro. Se le llama también, o los judíos la conocen con el nombre de menorá. Estas escrituras, este mueble, el candelero de oro, lo encontramos en Éxodo 25, 31 al 40, y también en el capítulo 37, Éxodo 37, del versículo 17 hasta el versículo 24. Vamos a leer lo que la escritura nos dice. Éxodo 25, 31 dice: harás además un candelero de oro puro labrado a martillo. Se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del tabernáculo a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro de un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo. Una manzana y una flor, así los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Versículo 35. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así que los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios.
y mira y hazlos conforme al modelo de lo que se te ha sido mostrado en el monte. De esta manera la Escritura nos enseña y nos da la introducción a este precioso mueble que era el candelero de oro. Se le conoce también con el nombre de menorá, como lo mencionamos hace un momento. Este mueble estaba básicamente, como lo dijimos, al lado izquierdo. Ahí podemos ver el lugar santo con sus 3 muebles. Al lado derecho está la mesa de los panes, al lado izquierdo el candelero, más adelante el altar del incienso y después del velo está el arca del pacto. Así es que de esta manera nosotros podemos ver cómo estaba básicamente la ubicación de cada uno de los muebles en el templo, en el tabernáculo de Moisés, específicamente en el lugar santo. Ahora vamos a hablar específicamente de lo que es el candelero. Este candelero Dios lo había pedido, Dios había dicho que debía de ser una obra hecha a martillo. Esta era una obra realmente muy hermosa, era una obra que era hecha, fabricada de oro puro, dice la Escritura. Así es que antes de que podamos ver cada detalle y cada una de las cosas que Dios le pidió a Moisés que se hicieran con el candelero de oro, yo quiero que veamos una imagen más. En esta imagen nosotros podemos ver que acá también hay un menorá o un candelero. Pero yo quiero notar precisamente que este candelero que están ustedes viendo en su pantalla, este candelero tiene 9 velas. Y hay una diferencia, por eso es que lo quiero mencionar desde el principio. Hay una diferencia entre el candelero que Dios le dijo a Moisés que se hiciera para que estuviese en el tabernáculo, y este es otro tipo de candelero que también los judíos lo reconocen como un candelero o un menorá, con la diferencia que este candelero tiene 9 velas, a diferente del otro que tiene 7 velas. Hay una fiesta que los judíos celebran que se llama Hanukkah o Hanukkah. Hay diferentes formas de pronunciarlo, ¿verdad? Pero esa es la fiesta del Hanukkah. Y esta es una fiesta conocida como la fiesta de las luces, pero también tiene un nombre que es la fiesta de la dedicación. Y de hecho, el Evangelio de Juan, capítulo 10 y el versículo 22, nos habla precisamente de esta fiesta, la fiesta de las luces o la fiesta de la dedicación o Hanukkah. Y dice Juan 10, 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Ahora, continuamos viendo acá esta imagen y ahí podemos ver de qué nos habla ese candelero de 9 velas. Este candelero se hizo notorio o se comenzó a propagar o a difundir específicamente el día 14 de diciembre del año 164 antes de Cristo, porque este candelero de 9 velas recuerda, el pueblo judío recuerda la provisión divina de aceite que Dios dio para la luz en el templo. Esto es básicamente historia que puede ser encontrada en Google si usted bien quiere buscarlo, pero en este tiempo se cuenta en la historia que el templo fue purificado y el aceite alcanzaba únicamente para un día. El aceite que se ponía en el candelero alcanzaba para un solo día. Pero fue un milagro que Dios hizo que el fuego, el aceite que estaba en esas lámparas duró 8 días mientras el pueblo judío estaba limpiando básicamente el templo. Esto sucedió aproximadamente en el año 170 años antes del nacimiento de Jesús. Esto es pura historia, pero lo que yo quiero que nosotros tengamos claro y establezcamos una diferencia es que Dios le pidió a Moisés que hiciera un candelero con 7 brazos. Ese es el candelero que se iba a poner en el lugar santo, en el tabernáculo de Moisés. Ahora, el tiempo transcurrió, el tiempo pasó y en el año 64 antes de Cristo
Antíoco Epífanes vino y la historia dice que este Antíoco trajo una cerda, la sacrificó en el altar y roció de sangre. O sea, en pocas palabras, profanó, ensució, porque era un animal inmundo, un cerdo. Así es que el templo quedó inmundo. Ningún israelita podía entrar, podía ofrecer ningún sacrificio a Dios, porque todo el templo estaba inmundo de esa sangre de una cerda. Ahora, en el año 64 antes de Cristo, Judas Macabeo, Judas por sobrenombre Macabeo, ellos fueron de los personas que Dios guió, vamos a decirlo de esa manera, para que pudieran juntarse, pudieran entrar en el templo y limpiar todo el templo. Por supuesto que no estamos hablando del tabernáculo de Moisés, que sucedió todo eso, ¿verdad? Entonces, Judas Macabeo, con un grupo de personas judías israelitas, ellos entraron al templo y comenzaron a limpiar todo el templo. El punto es que el milagro que Dios hizo para ellos en ese momento fue que el candelero tenía las 7 velas, ¿verdad? Las 7 lámparas, pero el aceite que se colocaba ahí solamente duraba un día, porque la palabra de Dios dice que el aceite se debía de poner una vez al día, cada día, no duraba para más. El milagro que Dios hizo para ellos en ese momento fue que el aceite duró 8 días sin acabarse. Ese era un milagro. Así es que por eso es que ellos agregaron básicamente las otras velas. 7 velas o 7 brazos tiene el candelero del tabernáculo de Moisés. Pero este candelero tiene 9 velas. Así es que hay una diferencia. Ahora, nosotros queremos resaltar, y la Escritura nos enseña en el tabernáculo de Moisés, el candelero que tiene 7 brazos. Pero quería mencionar eso porque de repente usted pueda ver algún candelero o alguna imagen que tenga 9 brazos. Pero ese no es del que se está hablando en el tabernáculo de Moisés. Dicho eso, entonces, y ya vimos el por qué ahora se acepta o se reconoce un candelero de 9 velas. Pero el primario, el original, fue el candelero o la menorá que Dios le habló a Moisés con 7 brazos. Ahora, quiero ver una vez más esta imagen. Acá nosotros podemos ver las características del candelero. Aquí tenemos las características generales de lo que es el candelero de oro, ¿verdad? O la menorá, como también se conocía. Definitivamente debe de tener 7 brazos. Eso es lo correcto según lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Que ya leímos en Éxodo 25:31. Algunas de las características son: era una lámpara. El candelero, por eso era su nombre, candelero, porque su función principal era alumbrar. En el lugar santo no había luz de sol, luz artificial, luz de foco, no había absolutamente nada de lámpara. La lámpara que alumbraba el lugar santo era precisamente el candelero de oro. Así es que por eso era una lámpara grande y fuerte. Esta lámpara era labrado, dice la Escritura que ya leímos, era labrada a martillo. Nada podía ser cortado, nada podía ser agregado, soldado o añadido. Tenía que ser una sola pieza labrada a martillo. Otra cualidad, dice la Escritura, que debía de ser hecha de oro puro. También dice la Escritura que pesaba un talento. Y un talento es aproximadamente en nuestros tiempos 72 libras, para que nosotros tengamos una idea en nuestro tiempo, 72 libras. Ahora, otra característica del candelero es que no tenía una medida específica. Ahora, el candelero de oro o el menorá habla de 3 cosas. A nosotros nos habla de 3 cosas. El candelero nos habla del Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo es esa luz que hay dentro de cada cristiano y que alumbra nuestras vidas. Y ahora nosotros, como dice Jesús en la palabra de Dios, nosotros somos la luz del mundo. El Espíritu Santo nos habla el candelero de oro. En segundo lugar, este candelero nos habla también de los 7 espíritus de Dios. Lo vamos a ver más adelante con la escritura y vamos a ver cada uno de los 7 espíritus de Dios. En tercer lugar, el candelero nos habla de la obra de Dios en nuestras vidas. Ahora, veamos. Qué importante todos estos datos, estas cualidades que están escritas en la Biblia para que nosotros podamos obtener la esencia de lo que Dios quiere hablar. Yo mencioné que hay 2 muebles. El candelero no tiene medidas. Tampoco la fuente de bronce no tiene medidas. La fuente de bronce estuvimos viendo en estudios atrás, estuvimos viendo que la fuente de bronce nos está hablando de la palabra de Dios. En la fuente de bronce había agua. Ahí había agua donde el sacerdote venía, su rostro podía reflejarse ahí, él podía ver todas las manchas, la suciedad de sangre que él tenía en su rostro. Él agarraba esa agua y él comenzaba a limpiarse. Esa era la fuente principal o el propósito principal de la fuente de bronce, para que el sacerdote pudiera lavarse sus manos, su rostro, sus pies. Eso lo vimos cuando estudiamos de lo que nos hablaba todo este mueble de la fuente de bronce. La fuente nos habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos limpia, la que nos purifica a nosotros de todos nuestros pecados y nuestras manchas. Ahora, el candelero de oro nos habla del Espíritu Santo. El candelero de oro nos habla de los 7 espíritus de Dios. Tanto la fuente de bronce como el candelero de oro, ninguno de ellos Dios dio medidas específicas. Y tiene una razón y tiene un porqué. Dios no quiso que tuvieran medidas específicas. Tanto nosotros llenarnos de la palabra de Dios como llenarnos de la unción del Espíritu Santo, eso no tiene medida. Alguien puede decir, yo ya estudié la Biblia, hasta aquí ya no hay más. Nadie puede decir eso, porque la palabra de Dios es profunda. Nunca vamos a terminar de aprender la palabra de Dios. Alguien puede graduarse, alguien puede tener títulos, licenciatura, maestría, doctorado en teología y dice, vaya, ya no puede seguir estudiando más para obtener diplomas. Pero la palabra de Dios nos permite poder estudiarla y profundizar tanto como nosotros querramos o el Espíritu de Dios nos guíe a hacerlo. Por eso es que ni la fuente de bronce ni el candelero de oro podían tener una medida específica, porque ni el estudiar ni el aprender la palabra de Dios es inmensurable. No vamos a terminar de aprender, de estudiar la palabra de Dios en esta tierra. El candelero que nos habla del Espíritu Santo, de los 7 espíritus de Dios, tampoco el Espíritu Santo tiene una medida. Cuando nosotros recibimos a Jesús, se nos da una medida del Espíritu Santo, pero después nosotros necesitamos continuar, ser llenos, seguir siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Así es que no puede haber medida. Nunca hay un límite para llenarnos del Espíritu Santo. Nunca hay un límite para que nosotros podamos llenarnos de la palabra de Dios. Constantemente, vez tras vez, más y más necesitamos nosotros llenarnos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Así es que si alguien se aburre y dice, ay, qué aburrido estar estudiando la Biblia, eso ya me lo puedo, eso yo ya lo oí, estamos limitando nuestro crecimiento, estamos limitando hasta cierto punto el Espíritu Santo de Dios que nos dé una revelación nueva, una revelación fresca de lo que Él tiene provisto para nosotros. Así es que no hay límite, no hay medida que alcanzar cuando seamos llenos del Espíritu Santo, cuando estudiemos, profundicemos en la palabra del Señor. Ahora,
El propósito principal, como ya lo dije, acá vemos esta nueva imagen, el propósito principal, la función primaria del candelero era iluminar el lugar santo. Eso era la función que el candelero debía de tener dentro del lugar santo. Si nosotros vemos al sacerdote, tenía la obligación o su trabajo era que él pudiera venir y cada día cambiarle el aceite, cambiar a esas lámparas del candelero, a esas 7 lámparas. El sacerdote tenía que venir, quitar el aceite, echar un aceite fresco, poner nuevamente el fuego, despabilar esa mecha donde se tenía el fuego, ¿verdad? Pero la función primaria del candelero era iluminar el lugar santo. Ahí nosotros tenemos 3 escrituras, Efesios 1:17, el capítulo 5 y el versículo 17 al 20 y Juan 16:13. Vamos a leer lo que la escritura nos dice. Efesios capítulo 1 y el versículo 17. Recordémonos, el candelero de oro nos está hablando de que su función principal era la de iluminar el lugar santo. Y fíjese qué significativo esto, porque la luz que el candelero daba alumbraba la mesa de los panes que tenía a su lado derecho y a su lado opuesto. La luz iluminaba los panes, pero también esa luz iluminaba el altar del incienso. Y eso de lo que nos está hablando espiritualmente a nosotros es que el Espíritu de Dios debe de iluminar nuestra mente, nuestro entendimiento puede ser abierto únicamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice precisamente Efesios capítulo 1 y versículos 17 y 18. Dice el apóstol Pablo que él oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, oiga, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es Dios quien puede darnos ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación. Necesitamos, cuando abrimos la palabra de Dios, necesitamos orar, pedirle, suplicar, rogarle al Señor que Él ilumine su palabra para que cobre vida para nosotros y para que pueda transformarnos en lo que Dios quiere que seamos. Así es que dice el versículo 18, alumbrando los ojos. El espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación es el que puede darnos la capacidad de alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es el Espíritu de Dios a través del candelero de oro o del menorá. Es el Espíritu Santo que ilumina los panes de la proposición que nos están hablando también de la palabra de Dios. Solamente es por revelación divina que Dios nos puede dar el entendimiento. Dios puede abrir nuestros ojos espirituales y que podamos ver lo que Dios tiene escrito en su palabra. Pero también hablábamos acerca de Efesios capítulo 5 y el versículo 17 al 20. Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo entonces es aquel del cual nosotros debemos de llenarnos, debemos de estarnos nutriendo, saciando cada día. Es el candelero el que alumbra los panes de la proposición, pero también el lugar santo. Es el la mesa, el altar del incienso, es el Espíritu Santo.
dependemos mucho del Espíritu de Dios. Por eso es necesario, es importante, es urgente de que todos nosotros como cristianos seamos sellados con el Espíritu Santo y tengamos la señal de hablar en nuevas lenguas. Dios quiere darnos ese privilegio, esa bendición, como dice el Evangelio de Lucas. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas, dará el Espíritu Santo, dice, a quienes se lo pidan. Así es que Dios nos ayude, que Dios nos pueda llenar, nos pueda bautizar con su Espíritu Santo para que nosotros podamos alcanzar todas las cosas que Dios tiene para nuestra vida, para que nosotros podamos llegar hasta el lugar santo y pasar al lugar santísimo donde Dios nos quiere llevar. Así es que de esta manera entonces podemos nosotros entender cómo es el Espíritu de Dios. Él es el único que nos puede dar la capacidad de abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, de abrir nuestro corazón para que su palabra pueda hacerse vida en nosotros y podamos ser transformados, podamos ser cambiados por medio de su Espíritu Santo, por la iluminación del Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, quiero que veamos una imagen más. En esta imagen nosotros podemos ver como el candelero, aquí tenemos el candelero en esta imagen, Éxodo 25:34, lo vuelvo a leer en lo que nosotros contemplamos la imagen que tenemos ahí. Éxodo 25:34 dice, y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Ahí estaba hablando de la caña o de la vara central. Ahora dice la Escritura que cada brazo tenía 6 grupos de adornos. Aquí en nuestra Biblia, en la Biblia que yo acabo de leer, dice que era flor de almendro, era manzanas y era copas. Pero en otras versiones encontramos otros nombres, diferentes nombres, no necesariamente copas, manzanas y flores de almendro. Pero quiero que nosotros destaquemos algo. Aquí se está hablando de las flores de almendro. Ahí tiene usted una imagen de lo que es un árbol de almendro. Ahí están los frutos, ahí está su flor, que es muy linda, muy bonita, muy vistosa. Esa flor, ese estilo era el que iba a tener, era uno de los adornos que iban a ser colocados en cada uno de los brazos del candelero de oro. El almendro, allá en el tiempo, en el pueblo de Israel, en donde ellos viven, el almendro es uno de los árboles que la primera mes del año, en enero, florece. Así es que esta flor de almendra nos está mostrando cómo Dios quiere que nosotros seamos fructíferos, que nosotros podamos florecer para que después de la flor pueda venir el fruto que Dios está anhelando, que Dios está esperando de nosotros. Así es que habían diferentes adornos, habían grupos de adornos en cada uno de los brazos, y eso es lo que quiero que nosotros veamos ahorita, porque Dios nos ha dejado también un mensaje específico de estos adornos que estaban en cada una de las varas del candelero de oro. Esta otra imagen que tenemos acá, estamos viendo el menorá o el candelero también. Ahí podemos ver nosotros que aquí se le llama una flor, un bulbo y un cáliz. Eran 3 tipos de adorno. Era una flor, un bulbo o un cáliz. En otras escrituras los podemos encontrar como un botón, un capullo y una flor de almendra. Es básicamente similar, es casi lo mismo podemos decir, pero ahí nosotros podemos ver cómo estaba adornado o distribuido en el candelero cada uno de esos adornos. Podemos ver en cada uno de los brazos que tenía una flor,
un capullo y un botón. Y en la vara central también podemos ver el mismo tipo de adornos. En los brazos del lado derecho también podemos contemplar el mismo estilo simétrico. En la parte superior usted puede ver que ahí tenía unas lámparas. Ahí en esas lámparas no eran velas, eran copas, lámparas donde se ponía el aceite y se iluminaba básicamente para que pudiera echar el fuego que iba a alumbrar el lugar santo. Si nosotros nos recordamos, el lugar santo en la parte de adentro iba a ser de color dorado, de color amarillo, de color oro. Entonces eso nos está hablando de que cuando esta lámpara era iluminada, cada una de las lámparas tenía fuego, ese lugar era precioso, era hermoso, porque podían las paredes de color oro, bañadas de oro, podían reflejar un color dorado, un color amarillo hermoso que nos habla de la naturaleza de Cristo. Pero veamos por favor cada uno de esos brazos del candelero, cómo iba a estar distribuido para poder tener el entendimiento de qué es lo que Dios pretendía con cada uno de estos adornos que iban a estar en cada una de las cañas o de los brazos del candelero. Veamos esta otra imagen. Aquí están los detalles de los brazos y a la par tenemos el total en números. Veamos, la escritura dice que había una vara central. Nosotros lo pudimos ver en la imagen anterior. Esta vara central dice que tenía 4 grupos de botones. Tenía capullos y tenía flores. La vara central tenía 4 grupos de 3. Y los 3 adornos. Aquí podemos nosotros ver y hacer la multiplicación. 4 por 3 tenía en total, la vara central tenía 12 adornos. Luego el siguiente punto dice las 6 ramas, salían 3 ramas, estaba la vara central y 3 ramas al lado derecho y 3 ramas al lado izquierdo. Así es que las 6 ramas dice que tenían 3 grupos de 3 cada una, de 3 adornos. Tenían 3 grupos de 3 adornos cada una de las ramas. Esto significa que los 3 grupos por los 3 adornos nos da un total de 9 adornos en cada una de las ramas. Luego habían 9 en cada rama. 9 adornos habían en cada rama. ¿Y cuántas ramas del candelero eran? Eran 6. Por eso es que nosotros podemos ver 9 por 6, 54 adornos en total, solo en las ramas. Pero si nosotros sumamos los adornos de las 6 ramas, que ya dijimos que es 54 adornos, y sumamos los 12 adornos de la vara central, no es casualidad que nos dé un total de 66 adornos. 66 adornos. Ustedes ya captaron la idea de hacia dónde quiero llevarlos. En la Biblia encontramos que hay exactamente 66 libros en todo el canon bíblico. No es casualidad el detalle específico que Dios pidió de cada uno de los adornos que iba a tener el candelero de oro. Desde ahí Dios venía hablando, venía mostrando cuántos libros iban a haber en la Biblia. Luego tenemos otros aspectos más. En las 3 ramas del lado izquierdo, acuérdense, está la vara central. Al lado derecho habían 3 ramas, al lado izquierdo habían otras 3 ramas. Entonces, las 3 ramas del lado izquierdo, si nosotros sumamos los adornos, nos da un total de 27 adornos. Pero si nosotros sumamos los 27 adornos
de las 3 ramas de la izquierda, más los 12 adornos de la vara central, nos da un total de 39 adornos, lo que significa que son los libros que contiene el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros vemos cuántos adornos hace un total en las 3 ramas del lado derecho, nos da un total de 27 adornos. Y exactamente el Nuevo Testamento, todos nosotros sabemos que contiene 29 libros o cartas también, ¿verdad? Así es que si nosotros sumamos 39 más 27, nos da una vez más el total de 66 libros que tiene el canon bíblico. No es ninguna casualidad. Dios todo en su soberanía, en su presencia, en su omnisciencia, en su omnisapiencia, Dios todo lo sabe. Desde el candelero de oro, Dios estaba hablando, Dios estaba mostrando que Él iba a darnos un libro en total, un libro el cual nosotros íbamos a poder llamarlo Biblia, y que iban a haber 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. No es casualidad. Hay personas que dicen, no, pero es que hay más libros. Bueno, de hecho están los libros apócrifos, libros históricos. Hay otros. Alguien dijo, no, si es que hay otros libros que no están en la Biblia, pero son reales, son... Nada de lo que no está en la Biblia puede interesarnos. ¿Sabe por qué? Porque si Dios desde el tabernáculo de Moisés por medio del candelero de oro estaba mostrándonos cuántos libros iban a estar en la Biblia, 66 libros, nos basta y nos sobra con esos 66 libros. Ahora, por supuesto que para manera de estudio, para poder conocer y aprender otras cosas, podemos apoyarnos en libros apócrifos, libros históricos o algún otro libro fuera de la Biblia. Pero lo principal, nuestro fundamento que nosotros debemos de estudiar es la Biblia. Los 66 libros de la Biblia, los 31.102 versículos, es en lo que nosotros debemos de estar enfocados toda nuestra vida, si fuera posible, estudiar la palabra de Dios. Dios no se equivoca. Dios sabía por qué cada libro iba a estar en el orden que estaba. Y alguien puede decir, pero eso lo hizo un hombre. La Biblia al principio no tenía ni capítulos ni versículos, pero Dios ha permitido los cambios que la Biblia ha tenido. Dios los ha permitido para un orden y porque hay lógica y propósito en ello. Así es que con el candelero nosotros podemos comprobar cómo Dios había ya establecido que iban a ser 66 libros del canon bíblico. Lo que esté fuera de eso no es importante, no es interesante. Él es Dios. Nosotros debemos de someternos a su soberanía y a su señorío y decirle, sí, Señor, a tu palabra, amén a su palabra. Ahora, el candelero de oro también tenía, mencionamos, 7 brazos. Eran 3 brazos al lado derecho, 3 brazos al lado izquierdo y la vara central hace un total de 3 más 3, 6 y la vara central 7. Ahora, ¿por qué? Con esta imagen que tenemos ahora acá, en esta imagen ahora nosotros podemos decir, Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2 nos habla precisamente de los 7 espíritus de Dios. Y estos 7 brazos del candelero nos hablan de los 7 espíritus de Dios. Y ahí los puede usted ver. La primera rama del lado izquierdo nos habla del espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, espíritu de conocimiento. La vara central nos habla del espíritu de Jehová. Al lado derecho tenemos el espíritu de inteligencia, espíritu de poder y espíritu de temor de Jehová. De esta manera entonces nosotros vemos
también la importancia de que seamos nosotros llenos, si fuera posible, de los 7 espíritus de Dios. Ahí en Isaías no leímos este pasaje, ahí están los 7 espíritus de Dios, pero dice la palabra, Isaías 11:1, que sobre Jesús reposó los 7 espíritus de Dios. ¡Qué privilegio el de Cristo! Ahora, ¿pueden reposar los 7 espíritus de Dios sobre nuestras vidas? Por supuesto que sí. Todo lo que el Padre le dio al Hijo también es para nosotros, pero por supuesto para eso tenemos que pagar un precio, para poder gozar de la llenura del Espíritu Santo, gozar de los 7 espíritus de Dios. Hay que pagar un precio. Dice Isaías 11 y el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, esa es una ramita, un vástago, retoñará de sus raíces. Y dice, y reposará sobre él. Está hablando de Jesús. Ese retoño, ese vástago del que habla el profeta Isaías era Jesús. Isaí era nada más y nada menos que el papá de David. Entonces, del linaje real de David viene nuestro Señor Jesús y dice que sobre Cristo, sobre Él, iban a reposar los 7 espíritus de Dios, de los cuales nos está hablando el candelero de oro. El candelero de oro, entonces, cada uno de sus brazos nos hablan de las 7 unciones o de los 7 espíritus de Dios. Este es uno de los muebles, para mí, después del Arca del Pacto, es el mueble más hermoso que había dentro del tabernáculo de Moisés. Recordemos, son 7 muebles. Estaba la fuente de bronce, estaba el altar del holocausto, estaba la mesa de los panes de la proposición, el candelero, el altar del incienso, estaba el arca del pacto y sobre el arca del pacto estaba el asiento de misericordia o propiciatorio. El candelero de oro era una hermosa pieza de joyería, si lo podemos decir de esa manera, labrado a martillo. El Espíritu Santo de Dios, de eso nos habla el candelero. Pero también dijimos que el candelero nos hablaba de 3 cosas, del Espíritu Santo, de los 7 espíritus de Dios. Pero también dijimos que el candelero nos habla de la obra de Dios en nuestras vidas. Para poder hacer el candelero, lo tenían que hacer labrado a martillo. Y eso es lo que precisamente hace Dios en nuestras vidas. Dios quiere moldearnos, Dios quiere deshacer unas cosas en nosotros y formar otras en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos su obra de arte. Se recuerda que en Jeremías capítulo 18, Dios le dijo a Jeremías, ve a la casa del alfarero. Y el alfarero estaba haciendo una vasija. Y Dios le habló a Jeremías y le dijo, dile a Israel que ellos son esa vasija. Tristemente, en esa profecía de Jeremías 18, la vasija se echó a perder en las manos del alfarero, de la misma manera como el pueblo de Israel se echó a perder en las manos de Dios. Pero que Dios nos ayude, que Dios nos dé su gracia, que Dios nos dé su Espíritu Santo para que nosotros podamos resistir esa obra a martillo, esa obra martillada que Dios hace en nosotros. Es a través de las pruebas, de las dificultades, de las presiones en nuestra vida que nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Quiero leerles lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y el versículo 17. Dice, bueno, voy a leer el versículo 16. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Oiga el Espíritu.
el Espíritu ayudándonos. El candelero nos habla del Espíritu de Dios, pero también el candelero nos habla de la obra de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y dice el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Los padecimientos no están separados de la vida cristiana, de la vida diaria. Es más, Dios nos advierte y nos dice, si ustedes quieren ser coherederos con Cristo, deben de padecer así como Él también padeció. Dice, y coherederos con Cristo, si es que padecéis juntamente con Él, para que juntamente con Él, con Cristo, seamos glorificados. Y dice el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Qué preciosa es la palabra de Dios, cómo la palabra se complementa. Nunca la palabra de Dios se contradice, ni mucho menos forcemos la Biblia para que encaje en lo que nosotros queremos. La palabra de Dios se complementa. Hay un punto más que yo quiero hablar y con esto termino, con esto concluyo el estudio de este día. El candelero tenía sus adornos en cada una de las varas o cada una de las ramas y en la vara central. Tenía cada uno de los adornos. Pero en la parte de arriba tenía una copa. Allí se iba a depositar el aceite, allí se iba a echar el aceite y había una mecha ahí. Había un lacito, una mecha, que ese era el que se le encendía fuego y estaba constantemente echando esa luz. Ahora, dice Éxodo capítulo 27 y el versículo 20. Éxodo 27, 20 dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Ahora, esta última imagen que estamos viendo acá, podemos ver básicamente que el aceite que Dios había pedido, el aceite tenía que pasar por un proceso para poder llegar a ser aceite. En primer lugar, el proceso iniciaba con un árbol verde de olivo, como usted lo puede ver. Al fondo está un árbol de olivo. Y ahí pues están las olivas, el fruto de ese árbol, ¿verdad? Entonces, todo iniciaba con un proceso. El aceite nos habla, o el aceite es un símbolo de la unción del Espíritu Santo de Dios. De eso nos habla el aceite. Pero básicamente lo que Dios quiere decirnos con ese aceite es que sin ese aceite las lámparas no podían echar fuego, no podían alumbrar el lugar santo como Dios había pedido. Dios quiere que para que nosotros podamos ser luz al mundo, luz a las naciones, nosotros mismos podamos ser procesados con el aceite, como el aceite. Nuestras vidas puedan ser trituradas, cortadas, extraer aceite para que podamos dar luz en medio de las tinieblas. Todo esto es hermoso, impresionante lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a cada uno de los muebles. Los muebles nos hablan de Cristo, de su carácter, de su naturaleza, de su sacrificio, pero también en alguna medida y en alguna manera los muebles nos hablan de la obra, del deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. De esta manera entonces concluimos lo que es el candelero de oro. Con la ayuda del Señor, la próxima semana vamos a hablar acerca del altar del incienso, el tercero y último mueble que estaba dentro del lugar santo. Vamos avanzando, vamos a llegar y vamos a ver también el arca del pacto.
el asiento de misericordia, de qué nos habla, qué significa cada uno de esos muebles. Por hoy vamos a quedarnos hasta acá y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha permitido estudiar en esta hora su palabra. Bendito sea, Señor. Te damos gracias en esta hora porque tú nos permitiste, Dios mío, poder estudiar, poder abrir tu palabra. Muchas gracias, Espíritu de Dios, porque estuviste con nosotros enseñándonos. Gracias, Dios mío, por todas las verdades espirituales que encierran el candelero de oro, Señor. Danos las fuerzas, danos tu gracia, Señor, para poder cada día hacer tu voluntad, para poder, Señor Jesús, hacer cada obra que tú nos has pedido, que tú has hecho de antemano para que nosotros andemos en ella. Llénanos cada día más con tu Espíritu Santo. Llénanos con tu presencia, Señor, y que tú puedas reposar sobre nosotros con uno, con dos o con los 7 Espíritus de Dios. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hemos finalizado el estudio del tabernáculo de Moisés y hemos finalizado el mueble del candelero de oro o menorá. Los espero la próxima semana. Que el Señor les bendiga y hasta pronto.